Entonces vamos a partir con la presentación de principios sistémicos, una posibilidad de hacernos el vivir más fácil. Hay cosas que no dependen de nosotros, ¿ok? Sacarnos el loto, los accidentes, el clima, todo lo que pasa a nuestro alrededor, que se nos dé vuelta una taza de café, o que alguien nos dé vuelta una taza de café. Son cosas que no dependen de nosotros. ¿Cómo enfrentamos lo que nos toca vivir? ¿Cómo nos adaptamos? Si lo aceptamos o no, si nos resistimos o no, ¿cómo enfrentamos esto? Cada cosa que nos va tocando vivir a lo largo de toda nuestra vida, eso sí depende de nosotros 1000%. ¿Okay? Eso está totalmente en nuestras manos. A veces nos cuesta más transformarlo, a veces nos cuesta menos, a veces no necesitamos transformarlo. Sí está en nuestras manos, ¿ok? Y acá hay una historia, esta historia es muy vieja, yo creo que, o antigua, creo que la mayoría a lo mejor la conocemos, y me gustaría recordarla. Es la historia de un hijo que le da vuelta una taza de café a su mamá cuando iba saliendo a trabajar. Esta historia tiene 10 años, entonces cuando la mamá iba saliendo a la oficina, ahora es cuando va saliendo al living, al teletrabajo. Es lo mismo, porque uno ahora se va 5 minutos antes de la reunión, si te dan vuelta una taza de café 5 minutos antes de la reunión es un problema igual. Entonces, le da vuelta la taza de café. Y acá hay distintas posibilidades de cómo enfrentar este accidente. Una posibilidad es enojarse, ¿cierto? Una reacción de enojo, de asusto, y sacarla para afuera y a lo mejor retar al hijo o castigar al hijo porque dio vuelta la taza de café. ¿Qué pasa después de eso? Que durante todo el día vamos a estar con esta sensación de incomodidad, de desagrado, de enojo, y esta incomodidad, esta emoción va a teñir probablemente la mayor parte de ese día y quizás de más de un día, quizás del día, de la noche, al otro día, no lo sé, depende de los caracteres de cada uno, ¿ok? Entonces, en el momento en que se da vuelta la taza de café, reacciono mal y eso me lleva a una cadena de hechos posteriores que me van a hacer sentir incómoda o enojada. Me va a llevar a tener un mal día finalmente. Otra manera de reaccionar, y pueden haber tantas maneras de reaccionar como personas hay, es que la mamá inhale profundo, exhale, entienda que fue un accidente, le diga al hijo, a la otra ten más cuidado, pueden darse un abrazo, puede que no, depende de los caracteres de las personas. Esa mamá va, se cambia de ropa, llega 5 minutos tarde a la reunión, o quizás 10, sin embargo lo que pasa después durante todo el día es que está con una buena sensación, porque lo enfrentó de una manera que le da la posibilidad de tener un mejor día el resto del día, ¿ok? Eso sí depende de nosotros. Entonces, lo que les vamos a contar ahora es un cambio de paradigma, ¿ya? Y la historia anterior con esta imagen tiene que ver con lo siguiente. El día está nublado, está feo. Entonces nosotros podemos tomar, en el fondo, amargarnos porque habíamos pensado pasar el día en la playa y resulta que se puso a llover, o podemos encontrar una forma distinta de disfrutar la playa, de disfrutar la lluvia. ¿Ok? Entonces, eso es, aprendemos a mirar las cosas de manera distinta. Y de alguna manera, eso nos empodera. ¿Ok? Nos empodera porque depende de nosotros, porque nos damos cuenta que cambiar la visión de una situación depende de nosotros. ¿Ok? Y es algo que podemos aprender. Todos los seres humanos podemos aprender esto. Por cambio de paradigma vamos a entender el cambio en la forma de ver algo, de enfrentar algo, de tomar la decisión de vivirlo de una manera u otra. ¿Ok? Eso vamos a entender para la reunión de hoy día, para esta presentación, el cambio de paradigma.
¿ok? Entonces, los cambios de paradigma hoy día nos sirven para enfrentar ambientes VUCA. O sea, ¿recuerdan eso que hablamos en las primeras sesiones? Ambientes volátiles, inciertos, complejos, ambiguos y además líquidos. Entonces, en el encuentro de hoy día, la invitación es a cambiar la forma de ver a las organizaciones y a nosotros mismos en estas, ¿ok? Y para aprender una nueva manera de enfrentar estos aprendizajes nuevos, como el cambio de paradigma, acá les voy a dar otro tips. Nos vamos a enfrentar a un aprendizaje que se llama visión sistémica, un cambio de paradigma. Y los voy a invitar a repetir, cada uno en su lugar, la siguiente declaración o decreto. Algunos lo llaman psicomagia. ¿Han escuchado eso? Bueno, declaración o decreto. Y repitan, yo puedo, inhalan, exhalan, yo quiero, inhalan, exhalan, soy capaz, y lo voy a hacer. ¿Ok? Inhalan, exhalan. Muy bien. Entonces, las organizaciones como sistema son un todo. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y con el ambiente en el que existe, que se llama su ecosistema. El todo afecta a las partes y las partes afectan al todo. Así como nosotros somos nuestra historia y la de nuestros antepasados, la organización es su historia, la de cada uno de sus colaboradores y todas las interrelaciones. Algunos sistemas, como por ejemplo, la familia, buenos o malos, como vimos en la visualización, si algún ancestro no hubiera existido, no estaríamos acá. También son sistemas nuestro país, Chile, una empresa, una ONG, una escuela, un instituto, ¿ok? Las leyes sistémicas se postula que rigen a todo lo que sea un sistema, como los que les acabo de mencionar. Algunos principios sistémicos. Hablan de principios sistémicos o leyes sistémicas. El primero dice el origen debe ser reconocido como el punto de partida de una organización. Historia. Nada de lo que sucedió durante la vida de la organización puede ser ignorado, oculto o minimizado. Eso dice el principio sistémico o ley sistémica. Destino. Es la huella que una organización quiere dejar en la sociedad, su propósito. Luego está el principio sistémico de la jerarquía. Hay un orden correcto de posiciones y una jerarquía del sistema. ¿Okay? Hay otro principio sistémico que es el que vamos a ver mañana, que se llama equilibrio, dar y tomar. En cualquier intercambio tiene que haber un adecuado equilibrio entre estos dos elementos. Eso dice el principio sistémico. Y por último está dar lugar o pertenencia. Cada uno de los miembros de la organización tienen igual derecho a tener su lugar dentro del sistema y a ser reconocidos por lo que son. Estos son algunos principios. Hay otros, les quería mencionar estos dos que son como los más comunes y estos dos que son los que vamos a estudiar. ¿Y cuál es el cambio de paradigma? ¿Okay? Hasta ahora no hay nada que diga, ah, sí, todo esto me suena muy racional, muy entendible. ¿Cuál es el cambio de paradigma? El cambio de paradigma es realmente empezar a ver a la organización como un sistema, como un ser vivo, como el sistema solar o como el cuerpo humano, donde cada elemento tiene su lugar, ¿ya? Entonces, aprender se hace esencial, ¿ok? ¿Aprender qué? Aprender a ocupar mi lugar. Entonces, primero, entender
El cambio de paradigma es entender o aceptar o darse la posibilidad de empezar a mirar que la organización es un sistema, un ser vivo, y que cada elemento tiene su lugar, y que yo también tengo mi lugar, y que tengo que ocupar mi lugar. ¿Okay? Pueden ser cosas simples, sin embargo, si empiezan a reflexionar sobre esto, pueden ir entrando cada vez con mayor profundidad en esta idea y en este aprendizaje. ¿Qué pasaría, por ejemplo, pensando en el cuerpo humano, si no le damos lugar a una mano? ¿O qué pasaría si Neptuno ocupase el lugar de Mercurio? El cerebro hace como los jóvenes dicen ¡puf! Sin embargo, cada vez que queremos negar o excluir una parte del sistema, el sistema se afecta profundamente. Y es algo que consciente o inconscientemente hacemos todos. Cada vez que queremos ocupar el lugar de otro porque lo hace mal o lo que sea, afecta profundamente al sistema. Cada vez que no ocupamos nuestro lugar, afectamos al sistema. ¿Okay? El cambio de paradigma es vernos como parte de un sistema y dar lugar a cada elemento, a cada individuo, a cada equipo, a cada departamento, división, dirección. También dar lugar a las emociones, a las creencias, a las historias. ¿Okay? También a cada uno de nuestros ancestros. Yo no les puedo enseñar a ocupar sus lugares. La invitación es que empiecen a reflexionar cuál es el lugar de ustedes. Les voy a mostrar algunos ejemplos ahora y luego los podemos acompañar con un ejercicio práctico y los podemos acompañar en el proceso de reflexión para que vayamos aprendiendo juntos. ¿Okay? Les voy a contar el caso de Grupo Sigma. Era una organización que no lograba mantener los proyectos que armaba. Empezaba un proyecto, tenía dificultades, lo dejaba. Empezaba otro, tenía dificultades, lo dejaba. Era un patrón, se repetía, se repetía. Empezamos a conversar, a usar la escucha, a indagar, y nos dimos cuenta que ellos tenían una creencia. Ellos decían, no puedo trabajar con otros, no trabajan bien los demás. ¿Ya? Entonces, eso era una frase que se empezaba a repetir en las conversaciones. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué había detrás de esa frase? Exclusión, estaban excluyendo al resto del equipo. Entonces, las razones para esto pueden ser muchas y quizás necesitaba reconocimiento o necesitaban ser vistos, entonces cuando pequeña le pasó algo que tuvo que ocupar otro lugar. Razones pueden haber tantas como personas hay. Sin embargo, el diagnóstico era que estaban excluyendo y que no dejaban que los demás miembros del equipo ocuparan sus lugares, por lo tanto terminaban trabajando solos y no podían tomar proyectos porque no eran suficientes, ¿ya? Tendían a tomar todas las responsabilidades, a ocupar todos los lugares. Unos pocos tendían a ocupar los lugares de muchos. Y es como si las dos manos quisieran ocupar el lugar de la cabeza, las piernas, etc. ¿Okay? Con el tiempo empezamos a trabajar, los acompañamos y aprendieron cada uno a ocupar su lugar, su cargo y a dejar que otros ocupasen su lugar, ¿ya? ¿Cuál fue el impacto? Que finalmente se pudo armar un equipo de trabajo y, lo más importante, darle permanencia en el tiempo y pudieron tomar proyectos y ejecutarlos y llevarlos hasta el fin, porque ya habían armado un equipo y en ese equipo cada uno tenía su lugar. Otro ejemplo, la empresa Hangar, ¿ya? Una empresa publicidad, es una empresa que más de 20 años de vida tiene y se había estancado su crecimiento. Acá la creencia que había de base, también a través de sesiones de escucha y de diagnóstico, nos dimos cuenta que el speech que ellos tenían era, acá somos todos iguales. Y para ellos significaba que no había líderes. Sin embargo, esa organización no estaba preparada para no tener líderes. Era un sistema que necesitaba la cabeza, necesitaba una cabeza. ¿Okay? Y entonces empezamos a indagar, a profundizar un poquito más, así como debajo del iceberg, y nos encontramos que había un gerente general,
que había sido nombrado por la organización como gerente general. Sin embargo, él no ocupaba su cargo de líder. No quería ocupar este cargo. Él soñaba con irse a vivir a la playa, no trabajar, no tener que liderar nada. Ese era su sueño. Y eso era lo que finalmente transmitía a la organización, lo transmitía no ocupando su lugar como líder. Estaba ahí, se sentaba en la silla, resolvía algunas cosas, pero en su corazón no estaba ocupando su lugar, ¿ya? Y esto había hecho que la empresa dejara de crecer. Entonces, el derecho a la pertenencia dice: todo miembro tiene el mismo derecho de formar parte, derecho que conlleva también obligaciones, la obligación de aportar el esfuerzo y el apoyo necesarios para la conservación y renovación del sistema. En el caso positivo, una organización se preocupa de sus colaboradores y los fomenta, y los colaboradores, por su parte, actúan de manera leal ante la organización, comprometiéndose por sus fines. Donde ambas partes manejan el derecho a la pertenencia de una forma superficial, sin compromiso, sin sentido, esto se convierte en una hipoteca para la organización, especialmente en la relación de confianza entre colaboradores y la organización. ¿Okay? Dignificar, entonces, ¿qué significa? Dignificar o dar lugar. ¿Okay? Significa que todo individuo o elemento que pertenece a un sistema tiene el mismo derecho a formar parte de este sistema. Si le negamos este derecho, ¿qué pasa? Conflictos, estallido social, tensiones. Atentamos contra el individuo y contra el sistema. Si ignoramos a un compañero o pareja o hermano que nos cae mal o que piensa o siente distinto a nosotros, nos dañamos a nosotros mismos porque somos parte del sistema. Si mi jefe lo hace mal, podemos dialogar, como nos enseñó Tom ayer, ¿cierto? Si tomo su lugar porque lo está haciendo mal y empiezo a dar instrucciones, y esto muchas veces es inconsciente, no es algo que uno hace a propósito, daño el sistema y por lo tanto me daño a mí misma o a mí mismo. Entonces, muchas veces, como son cosas que no nos damos cuenta, por esto la importancia y la invitación a reflexionar, a empezar a observarse ustedes, a observar su organización, a observar su equipo. Si yo soy líder y no tomo mi lugar como líder, ya sea por razones conscientes o inconscientes, perjudico al sistema, como vimos el caso recién, ¿cierto? Ese es el cambio de paradigma. Entender y experimentar que si excluimos, si no damos lugar a cada elemento o individuo del sistema al que pertenecemos, dañamos al sistema y nos dañamos a nosotros mismos. ¿Ok? Eso tiene un tremendo impacto en cualquier organización y en mí misma. Entonces ahora, para seguir aprendiendo sobre este tema, te vamos a acompañar a practicar.